currículum educativo y los fines de formación. Ese es el proyecto número 2 que se realizó, el proyecto número 1 de la semana 2, que se realizó con ayuda del asesor virtual de la página de... Primero nos indican las diferencias entre los paradigmas de aprendizaje y los paradigmas pedagógicos. En el caso del paradigma de aprendizaje se refiere a la teoría y enfoque que explica cómo se produce el aprendizaje en los individuos. Estos se centran en los procesos cognitivos, emocionales y sociales que intervienen en el momento de la adquisición de conocimiento y las habilidades, ¿no? Como enfoque tienen en el estudiante el proceso de la información, que incluyen teorías como el conductismo, constructivismo, cognitivismo o entre otros, ¿no? El objetivo de este es entender cómo aprendemos las personas para mejorar cada vez la estrategia de enseñanza, ¿no? Y así facilite el aprendizaje y sea más efectivo. Podríamos tener aquellos que son visuales, aquellos que a través del oído, de lo que escuchan, también aquellos que son kinestésicos a través del movimiento, pero todos sabemos que la mejor forma de aprender es enseñar. Esa es la mejor estrategia. Ahora también, por ejemplo, tenemos ejemplos de por ejemplo, el conductismo se centra en el aprendizaje como un cambio en el comportamiento a través de la respuesta a estímulos. Y en el caso del constructivismo, propone que el aprendizaje sea un proceso activo, donde el estudiante construye su propio conocimiento a partir de experiencias propias. Quiere decir que ya el conocimiento previo, ellos lo utilizan para generar nuevos conocimientos. Los paradigmas pedagógicos. Como definición vamos a decir que se refieren a los enfoques y modelos que guían la práctica educativa y la organización en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos incluyen las teorías sobre cómo debe ser la enseñanza y el rol del docente, ¿ya? Como enfoque en los paradigmas pedagógicos tenemos aquellos que se centran en la metodología, en la planificación y la implementación de la enseñanza. Incluyen aspectos como estructura curricular, los métodos de enseñanza y evaluación. En este campo, por ejemplo, podemos tener los planes anuales, las unidades de aprendizaje, las sesiones de aprendizaje, los métodos de cada área, por ejemplo, que aplicar, ¿no? Y como objetivo vamos a tener que establecer un marco para la práctica educativa que permite alcanzar objetivos. Ya nosotros nos vamos a trazar una meta y a través de esta que en educación lo comprendemos como competencia, ¿no? El alumno debe desarrollar la competencia o debe lograr la competencia a través del tiempo, ¿no? Cerrado el año académico, la competencia debido de ser. En los ejemplos de este paradigma tenemos el tradicional, que se basa en la transmisión de conocimientos del docente al estudiante, donde el maestro tiene un rol central, ¿no? Este es el ente en el que todos nos vamos a enfocar para poder adquirir conocimiento. Y también la constructivista, que promueve un aprendizaje activo y colaborativo, ¿no? Donde el estudiante participa en su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Que esto es más o menos lo que buscamos hoy en día, que el alumno pueda, a través de su experiencia y de su investigación, pueda adquirir nuevos conocimientos y el maestro en realidad sea, ¿no? Las características del paradigma. Tenemos enfoque en el estudiante, se centra en cómo el estudiante adquiere, procesa o retiene la información, ¿ya? Básicamente por sus características personales. En la teoría del aprendizaje nos basamos en teorías que explican los procesos cognitivos, emocionales y sociales que se involucran en el aprendizaje. En su naturaleza activa vamos a reconocer que el aprendizaje es un proceso activo donde el estudiante construye su propio conocimiento a través de sus propios. También tenemos la diversidad de estilos, esas que se consideran existentes, de diferentes estilos, ritmos de aprendizaje, lo que implica que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Sabemos que en un grupo tenemos bastante variado el tema de la adquisición de aprendizaje, además de las formas en las que aprende, también cada niño tiene su ritmo de aprendizaje. Y lo adecuado hoy en día en el enfoque educativo global, considero yo, es que se respete el proceso de cada alumno
y se evalúe en cuanto a los logros, ¿no? Si el alumno de repente que aprende más lento, pero ha logrado adquirir un nuevo conocimiento, pues este nuevo conocimiento debe prevalecer para poder obtener una calificación, más no debe ser basado de una manera encasillada en que si no logro sumar, por ejemplo, 4 cifras, entonces no merece una buena calificación. No, en realidad no, porque el proceso y el ritmo de cada estudiante es diferente y se debe valorar lo que cada uno en su medida va a lograr. El objetivo es que logre un conocimiento nuevo, ¿ya? En la interacción social, valora la importancia de la interacción social y contexto en el que se produce el aprendizaje, ¿no? Básicamente en el entorno del aula. En la adaptabilidad, se adapta a las necesidades y características individuales de los estudiantes, promoviendo un aprendizaje personalizado. Claro, porque aquí ya entramos con el tema de los métodos con los cuales aprende cada uno y pues obviamente cómo se va a adaptar, ¿no? La evaluación del proceso se enfoca en evaluar no solo el resultado del aprendizaje, sino también el proceso que lleva. Vamos a ver ahora las características de un paradigma. En el enfoque de enseñanza, ¿no? Se centra en cómo se organiza y se lleva a cabo la enseñanza, incluyendo la planificación y la metodología, teniendo en cuenta que estos paradigmas están enfocados en que la planificación se respete y la organización que hemos llevado en sus documentos se lleven a cabo tal cual se ha previsto. Entonces vamos a ver que esto no se obstruye en el proceso de enseñanza, ¿okay? Que todo lo que se planificó previamente se pueda llevar a cabo de manera estructurada, ¿no? El modelo estructurado también proporciona un marco teórico y práctico que guía la práctica educativa y la toma de decisiones en el aula. Y en el rol del docente, aquí define el papel del docente, ¿no? Que puede variar desde ser un facilitador hasta ser un transmisor del conocimiento. Esto va a depender en realidad del docente. Muchos tenemos características totalmente diferentes, personalidades totalmente diferentes y métodos totalmente diferentes. Entonces ya aquí cada quien va a poder llevar el camino de acuerdo a su personalidad, a su contexto, a su experiencia, ¿no? Porque el docente con menos experiencia evidentemente no va a fluir tanto como un docente de repente que tiene un poquito más de metodología variada. Incluye diversas estrategias y metodologías de enseñanza que pueden ser utilizados para facilitar el aprendizaje. Ese es el objetivo, ¿no? De que el aprendizaje sea cada vez más práctico, más dinámico, que pueda fluir. Ahora, el objetivo educativo establece objetivos claros y específicos que se desean alcanzar a través del proceso educativo. La evaluación y la retroalimentación, esto es básico. Considera la evaluación como un componente esencial del proceso educativo, proporcionando retroalimentación tanto a estudiantes como a docentes. Recuerdo que en una sesión la retroalimentación se lleva en el proceso, no solo al final de la sesión, se debería llevar en el proceso, porque esto va a hacer que tú asegures que el estudiante está realmente aprendiendo el proceso, que es lo más importante, porque al final solo son conclusiones y llevado a la práctica la teoría que ya se supone se aprendió, ¿no? Entonces, este tema de la retroalimentación debe ser constante. La contextualización reconoce la importancia del contexto cultural, social y económico en el que se desarrolla la educación. Esto lo vemos además cuando tratamos temas, por ejemplo, sobre la educación urbana y rural, ¿no? Ahí hay contextos económicos, geográficos, sociales, totalmente diferentes y descubrimos que en realidad deberíamos adecuar la enseñanza de acuerdo también a las teniendo en cuenta estas características. Los ejemplos para el paradigma educativo constructivista, por ejemplo, el contexto que nos da, porque recuerden que esto se hace a través del facilitador virtual que tenemos en la página, nos da una clase de ciencias en una escuela secundaria, ¿ya? El objetivo es que el estudiante comprenda el ciclo del agua y su importancia en el medio. La metodología que vamos a aplicar aquí es un aprendizaje basado en proyectos. Los estudiantes se dividen en grupos y se les asigna la tarea de investigar diferentes aspectos del ciclo del agua, la evaporación, condensación, precipitación, etc., ¿no? Cada grupo debe crear un proyecto que explique su parte del ciclo y cómo afecta al medio ambiente. Lo llevamos entonces ya al siguiente paso, que son las experiencias prácticas.
Se organiza una salida al aire libre donde los estudiantes pueden observar el cuerpo del agua, plantas, el clima. Durante la salida se les pide que tomen nota y recojan muestras, ¿no? Como agua, tierrita. Para esto hay que tener materiales, ¿no? Para que posteriormente puedan hacer su análisis. En la reflexión y discusión que ya se lleva dentro del aula, después de la salida los estudiantes se reúnen para discutir sus observaciones, ¿no? Intercambiar sus opiniones, reflexionan sobre cómo el ciclo del agua impacta en su comunidad, se fomenta el diálogo, el intercambio de ideas entre grupos también. Luego llevamos ya la presentación del proyecto. Cada grupo debe presentar el proyecto, el resto de la clase explica su parte del ciclo del agua y cómo se relaciona con otros aspectos, ¿no? Se animan además a hacer preguntas y ofrecer retroalimentación, que esto debe ser constante. En la evaluación formativa tenemos al docente que evalúa el proceso del aprendizaje a través de la observación. Para esto, por ejemplo, en mi país nosotros tenemos fichas de observación, ¿no? Donde anotamos en el proceso, ¿ya? La calidad de los proyectos presentados y la capacidad de los estudiantes para conectar. Los resultados que... Primero, que los estudiantes no solo aprendan sobre el ciclo del agua, sino que también desarrollen habilidades de investigación. Esto lo hacen cuando recolectan las muestras, el interés que hacen, de la manera como cuidan su muestra, qué tanto valor le dan, ¿no? Se fomenta también un aprendizaje significativo, ya que los estudiantes relacionan el contenido de su entorno y experiencias personales. Por supuesto, cuando el trabajo es en el campo, en la realidad, en lo que ellos viven y conviven todos los días, entonces el aprendizaje se vuelve significativo. Se promueve la autonomía y la responsabilidad en el proceso de aprendizaje, ya que los estudiantes son activos en la construcción de su conocimiento, porque recuerden que al tener ellos el tema y recolectar ellos las muestras y luego analizar lo que han recolectado, entonces ellos mismos, entre ellos, están generando su conocimiento. El profesor en este momento es solamente un guía, nada más. Por protagonista han pasado hasta... Y con eso estamos terminando entonces. Les agradezco mucho el tiempo. Nos vemos. Hasta luego.